22º día de confinamiento y hoy no vamos a hablar de barcos. Se me ha ocurrido un relato de una historia vivida que tiene mucho que ver con lo que está pasando estos días, porque habla de confinamiento, pero de la paradoja del confinamiento inverso. Y para eso os voy a contar una historia de montaña de hace 40 años, en el año 1980. El protagonista de estas imágenes es esta maravillosa bota, que es el calzado que nosotros utilizábamos para las expediciones de montaña allá por los años 70, los años 80, y concretamente el año 1980, por cierto, es una Galibier Makalu, que es la bota con la que se ascendieron muchas de las grandes escaladas de dificultad de los Andes, del Himalaya, de Alaska. Una bota que pesa un montón, pero que es una maravilla de cuero. Bueno, en el año 1980 participé en una expedición a los Andes del Perú que duró 3 meses, como se solía hacer entonces, expediciones largas, porque en esta época el alpinismo, la montaña que nosotros realizábamos, se basaba en el fundamento del alpinismo heroico. De alguna manera era el compromiso que el montañero, que el escalador asumía con el reto que se proponía realizar, y también con esos largos periodos de tiempo que íbamos a pasar en la montaña con nuestros amigos confinados, en lo que yo ahora llamo el confinamiento inverso, ¿no? Bueno, al regreso de aquel viaje en el avión que nos traía desde Lima, conocí a un montañero de Madrid, algo mayor que yo, que era un escalador muy bueno, pero curiosamente un esquiador bastante malo. Nosotros tuvimos la suerte en Navarra de formar un pequeño grupo de pioneros en el esquí de montaña, que en esta época era una práctica muy desconocida. De hecho, las primeras veces que íbamos a la montaña con aquellos esquís que tenían pieles de foca, para poder subir las pendientes y luego bajar esquiando en invierno, éramos unos pocos. Y en esta época nos planteamos un reto de algo que todavía no se había realizado, que era la travesía invernal del Pirineo de mar a mar en invierno. No lo habían realizado nunca montañeros españoles, y allá en el avión pues pacté con este amigo, Alejandro, la posibilidad de hacer este recorrido, y nos dimos cita en el mes de enero del año 1981, hace 40 años. Nos dimos cita para realizar esta travesía, pero el fundamento de este viaje, voy a dejar la bota porque si no me acabaré cansando, el fundamento de este viaje era el compromiso. Precisamente nos proponíamos realizar esta travesía completa de mar a mar con nuestros esquís de montaña, y el compromiso era doble. Por una parte era realizar la travesía completa, pero sin regresar, sin bajar de la montaña, lo cual era entonces bastante difícil, porque la montaña en invierno era lo que más o menos será ahora mismo, montañas desiertas, donde no había huellas, donde no había montañeros prácticamente, porque este esquí de montaña todavía era una práctica muy incipiente. Y bueno, nos pusimos a hacer este recorrido, y el compromiso era no bajar de la montaña, pero además hacer un recorrido largo en el tiempo, de manera que nos propusimos caminar durante aproximadamente 2 meses y medio, y lo conseguimos. Pero al cabo de unos 20 días, en un momento concreto de la travesía, casualmente en un pueblecito francés donde nos permitieron dormir en un pajar, en un pequeño transistor que nosotros llevábamos en la mochila para poder tener algún contacto con las noticias y con las cosas que ocurrían en el valle. No hay que olvidar que en estos años no existían los teléfonos móviles, había muy pocos lugares donde uno podía llegar a encontrar una cabina accesible para poder llamar por teléfono a tu familia, y además eso para nosotros era en esa época bastante caro, y así pasábamos mucho tiempo sin comunicarnos, de manera que con este pequeño transistor, pues cuando acabábamos cada etapa, poníamos normalmente Radio Nacional de España, y entonces el 23 de febrero de 1981 ocurrió lo que todos sabemos.
el famoso golpe de Estado, que al principio nos sorprendió mucho porque yo en esa época tenía 22 años y mi amigo Alejandro apenas tenía 28, 29 años. Y a pesar de todo, él dijo enseguida: mira, estamos escuchando música militar justamente en la hora de las noticias, por lo tanto, esto es un golpe de Estado. Bueno, yo me empecé a reír porque pensaba que era una broma de esas típicas de nuestra convivencia diaria en la travesía, pero no, era un golpe de Estado, con lo cual al día siguiente ya tuvimos noticias más concretas, siempre a través de este pequeño transistor. Estaba nevando. Estábamos al otro lado de la frontera entonces era una verdadera frontera, y entonces hicimos un pequeño gabinete de crisis y nos planteábamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entre las opciones que se planteaban, pues estaba claro que si bajábamos de la cota de la alta ruta del Pirineo, que discurre cruzando constantemente la frontera por las partes más altas de estas cimas y de estos collados, pues probablemente no íbamos a poder volver a nuestro recorrido, con lo cual lo que decidimos fue continuar la travesía. Pero entonces se planteó el problema de que el gobierno decretó el bloqueo de la frontera, y esto ya empieza a sonar un poco a algo que es como lo que está ocurriendo ahora mismo, un cierto confinamiento. En este caso era el confinamiento dentro del territorio nacional, y el gobierno envió a la frontera al ejército, también esto recuerda cosas que están pasando hoy en día, al ejército para controlar los movimientos que se pudieran dar en los límites y en los pasos fronterizos. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue contactar, no recuerdo ahora cómo exactamente, con el entonces presidente de la Federación Española de Alpinismo, y este señor, que recuerdo que se apellidaba Odriozola, nos hizo un salvoconducto, es decir, un documento, también esto se parece a lo que está ocurriendo ahora, un documento que nosotros tal vez podíamos llegar a presentar si en alguna ocasión, como finalmente así ocurrió, una patrulla, un control fronterizo nos detenía y pretendía o intentaba que nos retirábamos de nuestro intento, ¿no? Poco a poco fuimos avanzando y efectivamente así ocurrió. Llegamos a unas zonas, especialmente el Pirineo de Navarra, cuando ya terminábamos la parte de la travesía en la que necesitábamos los esquís, el Pirineo de Navarra, en el que efectivamente había controles fronterizos. Y en algún momento llegamos a enseñar este documento, este salvoconducto, que nos permitió finalmente terminar la travesía al cabo de 68, 70 días, no recuerdo exactamente, precisamente y casualmente en la playa de Fuenterrabía, de Hondarribia. El recuerdo que tengo es que hubo momentos en aquel viaje en el que a las noches yo tenía un sueño que se repetía, que era aquel en el que yo me escapaba precisamente del confinamiento, es decir, de aquel compromiso que habíamos adoptado y que además ahora era irrevocable. Si queríamos terminar nuestro viaje, nuestro proyecto, nuestro logro, tendríamos que continuar siempre por las partes altas de la travesía, de la alta travesía del Pirineo, de manera que bueno, fuimos solventando con dificultades pero con acierto todas las cuestiones relativas al aprovisionamiento, de manera precaria, como no, y siempre en un ambiente muy muy solitario. Terminamos la travesía en el año 1981. O sea que esto se llama, por lo menos así lo recuerdo yo, el confinamiento inverso.